todos, buenos días. Estar aquí con ustedes nuevamente. Y es maravilloso levantarse, adorar a Dios, encontrarse con el Todopoderoso. Es una de las bendiciones grandes que se recibe al amanecer. Y nosotros hoy estamos estudiando una temática interesante que debemos tener muy claro y que nos ayuda no solamente en relación con esta temática, sino con cada una de las actividades, por decirlo así, que realiza el mundo como tal y que se han introducido de alguna manera dentro de nuestra idiosincrasia como cristianos, como adventistas del séptimo día. Bueno, en el día de ayer tocamos el enlace histórico y hablamos de los celtas y del Samaín, que nos da el origen de muchas situaciones que se dieron a lo largo de la historia. En este caso vamos a referirnos a cómo entra esa llamada fiesta que celebraban esos pueblos del norte de Europa y se enlazan con el tiempo dentro del origen religioso como tal. Entonces, ya sabemos que estos eran fiestas paganas, fiestas que no tienen absolutamente ninguna relación con Dios. Y cuando nosotros hablamos del surgimiento de Babilonia, hablamos de un pueblo que tenía relación con estas creencias, pero no directamente. Ellos tenían su sistema, pero también tenían las cosas definidas en la parte religiosa. Y entonces a veces uno dice, bueno, ¿cómo así religión? A veces entendemos que religión solamente es lo que nosotros pensamos, los cristianos, los adventistas, pero religión, los pueblos siempre han tenido su sistema religioso. En el capítulo 17 de Génesis dice que Dios llamó a un hombre, que su nombre era Abraham. ¿De dónde salió Abraham? Abraham salió de un territorio que era totalmente pagano, con costumbres, con sistemas religiosos totalmente desorientados en la esfera de Dios y orientado hacia la idolatría y otras cosas. Así que este personaje llamado Abraham, a pesar de que creía en el Dios Todopoderoso, estaba revestido de muchas cosas que no correspondían a lo que Dios realmente quería. Pero Dios se basó en algo que él le presentó y era su creencia en el Todopoderoso. Si crees en mí, yo te necesito a ti. Y él creyó en la voz de Dios y lo fue formando. Y le dijo, mi bendición va a permanecer en ti y en todas tus generaciones por siempre. Y así comenzó Dios a formar un pueblo que iba a adquirir diferentes facetas. Y cuando ese pueblo ya, con el correr del tiempo, está en Egipto, que llega nuevamente a un sistema donde estaban muchas prácticas idolátricas y, y es sacado de allí, de ese sistema profundo idolátrico, entonces Dios habla a ese pueblo. Y en Levíticos 18 se definen muchas situaciones. Podríamos mencionar algunas. Por aquí vamos si es posible, a leer algo del capítulo 18 de
eh, Levítico. Entonces dice ahí, no haréis como hacen en la tierra de Egipto. Ustedes no van a hacer las cosas que ustedes ya vieron que están acostumbrados incluso a hacer como pueblo, pero que ya no deben hacerlos. ¿Por qué? Dice, en la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Ustedes ni van a hacer como estaban haciendo en Egipto, ni lo que hacían los egipcios, ni tampoco van a hacer lo que hacen los de la tierra de Canaán. O sea, ustedes no van a ser ni los unos ni los otros. Ustedes van a ser un pueblo distinto, el cual yo conduzco, dice Dios, ni andaréis en sus estatutos. Las leyes de esos pueblos tampoco debían ser parte de el pueblo de Dios en ese tiempo. Ahora es distinto, porque ahora estamos en un pueblo diseminado por todo el planeta, pero ellos estaban juntos. Entonces ellos iban a tener la ley que Dios le dictara, los estatutos que Dios les indicara. Porque dice el versículo 4, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces es interesante cómo se van dando las cosas y cómo ese pueblo que un día dijo, todo lo que Jehová diga, eso haremos. Y no solamente lo dijeron una vez, lo dijeron varias veces. Sin embargo, cuando vamos por allá al profeta Isaías, por ejemplo, por mencionar uno, vemos cómo medio de todo, por allá en el capítulo 25, 26, menciona que ellos eran prácticamente, se volvieron idólatras, se volvieron un pueblo que adoraba otras cosas. Y es que la influencia de estos pueblos era tal que sometían a las personas poco a poco. Y hoy día, en nuestra iglesia, se han infiltrado muchas de situaciones que tienen que ver con el mundo y nada que ver con Dios. Entonces, en ese tiempo en que ya nos encontrábamos volviendo atrás en la historia, cuando estos pueblos se fueron creciendo y creciendo y eran unos pueblos más bien guerreros, unos pueblos en los cuales entre ellos mismos a veces se guerreaban ellos. Entonces llegaron a ser un problema para el Imperio Romano. Y como no hablaban el sistema el lenguaje que tenían los romanos, entonces ellos los llamaron bárbaros. Entonces ahora ese es el nombre que reciben en la historia de los pueblos que ya conocíamos como los pueblos celtas. Ahora son bárbaros y los pueblos bárbaros empiezan a ser un obstáculo para los romanos hasta que fueron poco a poco siendo objeto de su invasión y terminan destruyendo prácticamente todo un imperio que fue el imperio romano. Y por allá en el 476 se extingue el imperio romano. Pero todos sabemos, como adventistas, que el legado fue entregado en manos religiosas. Y, sí, el sistema religioso de Roma recibe como el poder de administrar lo que políticamente no pudieron seguir haciendo los reyes y la parte institucional de Roma. Así que entonces los obispos y los sacerdotes del sistema romano empiezan a crecer y ellos empiezan a formar una parte muy interesante en la historia porque era cumplimiento de lo que ya Dios había dicho.
No es porque ellos fueron grandes porque sí, sino que ya Dios lo había determinado. Y así que empezó lo que en algunas partes que leemos en las internet o en libros, llaman el surgimiento del cristianismo. Pero todos sabemos que Cristo, Jesús, fue el que dejó el legado en manos de los apóstoles, y los apóstoles predicaron el evangelio y surgió una iglesia, y entonces esa iglesia se consolidó a través del tiempo. Luego hizo un pacto esa iglesia por el correr del tiempo con este sistema, y este sistema absorbió prácticamente el dominio de la parte religiosa, quedando la iglesia por allá relegada a, a un segundo plano y quizás a un tercero. Y entonces ahora ellos son los que rigen el cristianismo según la historia. Y por allá en el siglo V empiezan ellos a crecer. En el siglo VI se hicieron poderosos. Comienza la gran profecía de los 1260 años, que también está en el libro de Daniel, Apocalipsis. Y entonces, mis queridos, empieza un ministerio evangélico para cristianizar a la humanidad. Así lo dicen los textos eh, del, de religiosos. Y entonces ellos empiezan a expandir sus creencias, pero como estos pueblos que habían provocado la destrucción de Roma, tenían unas creencias bastante extrañas, pero que al fin y al cabo eran su sistema religioso. Entonces, y este era un sistema religioso. Entonces fueron sometidos prácticamente con este tipo de creencias. O sea, ya no era una cuestión política, ya no era una cuestión de fuerza militar, ahora era una cuestión religiosa. Y por allá empiezan a entrar en los llamados grupos religiosos de todos. Inclusive trataron de hacer mucho fuerza para que las personas que no fuesen de la denominación romana, entonces fueran sometidos estos pueblos bajo las creencias que ya habían sido instituidas en ese momento. Entonces, se encuentran con una fiesta. Se encuentran con una fiesta que era el Samaín, ¿cierto? La que estábamos hablando ayer. Y ese se trataba entonces de asimilar esa fiesta para no ser contrarios. Entonces ellos la toman como parte de su festividad. Inicialmente era el 13 de mayo que se celebraba esa fiesta en la parte de lo que se llama el Día de Todos los Santos. Pero debido a la resistencia de estos pueblos por no abandonar el famoso Samaín, que era muy sagrado para ellos, el Día de Todos los Santos, mis apreciados, se trasladó al 1 de noviembre. Entonces siguió la fiesta el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Entonces el día 2 de noviembre se convirtió en el Día de los Fieles Difuntos, que algunos ven como un intento de absorber los elementos que tenía el Samaín, que era el Día de Todos los Santos, que era el día en que no se pudo como implantar desde mayo, que se celebraba anteriormente por parte de los romanos. Ahora lo trasladan para que estos pueblos acojan prácticamente la creencia de Roma como el legado religioso que estaba haciendo su entrada en el mundo y que estaba sometiendo a los pueblos.
Entonces, ya sabemos ahora que el 2 de noviembre se convierte en el Día de los Fieles Difuntos. ¿A qué está ligado todo esto? A la fiesta de los muertos. Entonces, eh, el Samaín empieza a convertirse en una fiesta de carácter religioso porque el movimiento, el sistema, el nuevo índice religioso del mundo estaba marcando que estaban haciendo un énfasis en que esta fiesta debía celebrarse. El Día de Todos los Santos se convirtió en una festividad católica entonces. ¿Qué significa el término católico universal? O sea, se extendió en el siglo, por allá en el siglo XIV, ya era toda una fiesta bien montada, pero para el siglo XV es cuando comienzan a escribirse cosas. Por allá cuando está la reforma en todo su furor, es que se empiezan a ver, a notar escritos de historiadores, de reformadores con referencia a estas fiestas. Y estos escritos describen las celebraciones que se parecen en la forma actual a lo que hoy celebramos como Halloween. Bueno, celebra el mundo como Halloween. Así que durante el siglo XIX, hubo una especie de hambruna en el mundo, y eso también está marcado proféticamente. Eh, entonces muchos eh, emigran a, a lo que era el nuevo mundo, a lo que denominaron el nuevo mundo. Entonces vienen las migraciones. Y entonces estas personas que se trasladan al nuevo mundo llevan consigo sus creencias, sus tradiciones, y el Samaín no podía faltar. Y ahora lo que era el Samaín antes empieza a cambiar de nombre. Y en América se empezó a llamar el Halloween. Y nace el Halloween en América. Y entonces el Samaín y el Halloween se unificaron como una fiesta. En principio eran como si fuesen dos, pero después era que en Europa se llamaba el Samaín y en América se llamó Halloween. Entonces nace el Halloween moderno, como eh, empezaron a tallar calabazas como con linternas, y que aunque históricamente los pueblos estos utilizaban nabos y no calabazas, en América, en Norteamérica prácticamente, es cuando ellos empiezan a trabajar la parte de las calabazas. Y esta historia se vuelve un poquito como más referente, más conocida. Eh, pero ya vemos cómo se conectó el Samaín con lo que hoy religiosamente, porque eso es una fiesta instituida por Roma, entonces hoy la conocemos como el Halloween. No importa cuán diferente pueda parecer el actual Halloween al Festival Pagano del Fuego, por decir algo de Samaín, que era un festival dentro de la fiesta del Samaín. El sentimiento de transformación y el deseo de invocar lo sobrenatural a través de disfraces, de otras formas parecidas, parece que cada año va en aumento con, con luz menguante y el enfriamiento del aire, porque entonces acuérdense que en las regiones del norte comienza el invierno, ¿correcto? Y entonces eso hace alusión a que la fiesta no es solamente un disfraz, la fiesta no solamente es cuestiones de alegría, la fiesta en realidad es una invocación pagana a las cosas que tienen que ver con los muertos. Y el Señor Jesucristo nos advirtió de estas cosas. Dios en su palabra nos advierte de estas cosas. Dice, no harás
como las naciones vecinas, no harás como las naciones que están a tu alrededor, no harás como estabas en Egipto, no harás como las naciones que vas a hacer, a donde vas a entrar en la tierra de Canaán, que son idólatras y que ninguna de estas cosas que ellos practican deben ser parte de tu cultura, de tus creencias, de tu dirección. Solamente guardarás mis palabras, mis estatutos, mi ley, y serás un pueblo bendecido, diferente, protegido, victorioso. El Señor Todopoderoso sabía que nosotros como pueblo podíamos sucumbir ante la influencia que tienen esta serie de fiestas en el mundo. Y lo vemos hoy día, aunque no hemos todavía tocado esa parte, porque eso ya hace parte de lo que vamos a hablar en el día de mañana. Entonces, ya conocemos a grandes rasgos, ¿sí? Sin necesidad de profundizar históricamente, porque tampoco es necesario, cómo se enlazó religiosamente esta fiesta totalmente pagana. Ahora el mundo la conoce como una festividad religiosa. Y eso está instituido así. Usted no puede discutir con el mundo para decir, no, es que eso es una cosa pagana, porque le caen encima, porque es que usted tiene que saber que esa es la religiosidad del mundo, pero no es la religiosidad del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo distinto, con normas distintas, con costumbres distintas. Somos luz en esta tierra. Somos la sal de este mundo. Entonces, nos tenemos que diferenciar. Mis queridos hermanos, cada día que pasa, somos más influenciados por todas las cosas que el enemigo intenta penetrar en nuestro círculo, porque los días se acortan para él, los días ya se están acabando para él, y estamos en los días en los cuales podemos casi que estar viendo el rostro de nuestro Señor Jesucristo venir en gloria, en majestad, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y acabar con todo este paganismo, con toda esta serie de cosas que el propio Satanás ha influenciado dentro de los que así lo han permitido, para que se forme una cultura, entre comillas, religiosa en este mundo, y apartar de esta manera el pensamiento del que quiere realmente gozar de las promesas de Dios, de las delicias que tiene preparada Dios en la patria celestial. Queridos hermanos, quiero invitarlos entonces a orar para que el Señor siga iluminando nuestra mente y siga trayendo el conocimiento para estar verdaderamente firmes en él. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias porque todo lo has dejado, todo nos los has dado. Enséñanos a estar siempre, Señor, asidos de tu mano, fuertemente, para que nada de las cosas que presenta este mundo nos desvíen nuestros pensamientos, nuestras costumbres, nuestras, eh, nuestro camino debe ser la senda angosta, porque una vez estrechas nuestro yo, Señor, consumes nuestro ego, se abre un mundo de bendiciones, se abre una panorámica diferente y una visión total de las cosas del reino de los cielos. Enséñanos a vivir conforme a esto, Señor, y no conforme a las tradiciones del mundo. Señor, en tus manos tomamos todas las cosas para que tú, Señor, dirijas la vida de cada uno de los presentes, para que tú, Señor, hoy
des una gran bendición a todos tus hijos y para que tu pueblo se levante con la llama del evangelio, con el poder que tu Santo Espíritu otorga a tus hijos para hablar con la autoridad suficiente y decir, Cristo viene pronto. Gracias Dios por bendecirnos en esta mañana. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.